La ira de Dios, segunda parte. Romanos capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hace 15 días vimos que el testimonio de las Sagradas Escrituras con respecto a la ira de Dios es abundante. Vimos a lo largo del Antiguo Testamento, en los Salmos, en los profetas, vimos en el Nuevo Testamento a Cristo y a los apóstoles, dándonos abundante evidencia de la ira de Dios. Pero además examinamos el carácter de la ira de Dios y dijimos que Dios está airado contra el impío todos los días por causa del pecado, porque Él es santo y muy limpio de ojos para ver el mal. Es por eso que Dios se aira o está airado contra el impío todos los días. Él es santo y limpio de ojos para ver el mal. Es decir, su ira no es una mera reacción emotiva hacia el pecado como si fuese controlado por sus emociones, sino que su ira corresponde a la naturaleza de un Dios 3 veces santo. Dios es Dios. Por lo tanto, es justo y recto que se indigne frente a la maldad y corrupción del hombre. Eso fue lo que dijimos la vez pasada. Y hoy veremos otras 4 facetas acerca de la ira de Dios a la luz de este pasaje del versículo 18. En primer lugar, veamos el tiempo de la ira de Dios. El tiempo. Dice que la ira de Dios se revela. Ahí está el verbo, se revela, y está en presente. El tiempo oportuno de la ira de Dios puede verse en el hecho de que se revela, o una traducción más precisa es constantemente revelada. La ira de Dios es constantemente revelada. La ira de Dios está siendo revelada de continuo y se hace manifiesta todo el tiempo. De hecho, la palabra que se utiliza aquí, apocalipto o revela, tiene el significado básico de descubrir, sacar a la luz o dar a conocer. Eso significa revelar. La ira de Dios siempre ha sido revelada a la humanidad caída y está ilustrada en repetidas ocasiones a lo largo de las Escrituras. Eso ya lo vimos, no vamos a hacerlo otra vez. Fue revelada por primera vez en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva creyeron las palabras de la serpiente más que las palabras de Dios. De inmediato se pronunció la sentencia de muerte sobre ellos y todos sus descendientes. Hasta la tierra misma fue maldecida como consecuencia de ello. Así que la ira de Dios se reveló en un principio, como estamos viendo aquí. Ya se ha mencionado que la ira de Dios fue revelada en el diluvio, cuando Dios extinguió a toda la raza humana con excepción de 8 personas, y eso que una de ellas no era. También en la destrucción de Sodoma y Gomorra, en el hundimiento del ejército de Faraón y en muchísimas otras tantas ocasiones hemos visto que la ira de Dios se ha venido revelando. Es algo constante, continuo. Fue revelada en la maldición de la ley sobre la transgresión y en la institución del sistema de sacrificios propio del pacto mosaico. Aún en las leyes imperfectas que obligan a los hombres a impedir y castigar acciones de los malhechores. Está reflejada y también se puede revelar la ira perfecta y justa de Dios. Ahora, a un nivel absolutamente superior, la revelación suprema de la ira de Dios fue la que se derramó sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario, cuando Jesús tomó sobre sí el pecado del mundo y
los soportó con la fuerza plena de la furia divina como castigo de ello. Esa es la máxima expresión o revelación de la ira de Dios a lo largo de la historia. Fue cuando Cristo, el justo, murió por los injustos para llevarlos a Dios. Cuando Cristo soportó la santa ira de su Padre. Dios detesta el pecado tan profundamente que exige el castigo completo por él a tal punto que estuvo dispuesto a permitir que su Hijo amado y perfecto fuera condenado a muerte como el único medio por el cual la humanidad caída pudiera ser redimida de la maldición del pecado. Como terminábamos el sermón pasado, Cristo sufrió en carne propia y en su alma el infierno que usted y yo justamente merecíamos. Eso es la ira de Dios. Y ya fue revelada en el Calvario. El comentarista británico Geoffrey Wilson escribió: Dios no es un espectador indolente de los eventos mundiales. Él está dinámicamente activo en los asuntos humanos. La convicción de pecado es algo que el juicio divino puntualiza constantemente. Cuando tú haces algo mal, que tú sabes que está mal y te sientes mal por eso, ¿sabes qué es eso? Sí, es el testimonio de Dios diciendo a tu conciencia, eso está mal. Ahí está Dios revelando su ira. Dios no es injusto o indolente. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y Él de una forma activa está interactuando con su creación y revelándole a su creación que cada acto negativo, malo, perverso, tiene sus consecuencias. Nos preguntamos entonces por qué tanta gente malvada prospera a pesar de que pareciera como si pudieran hacer el mal en medio de la más completa impunidad. Pudiera surgir esa pregunta, ¿no? ¿Cómo tantos hombres perversos y malvados que hay incluso en el poder? Y parece que no les pasa nada. ¿Cómo puede ser eso? Pero si la ira de Dios, hermanos, tarda en derramarse, es porque su vaso de ira se va llenando cada vez más, aumentando el juicio en virtud del aumento de pecado. Y lo que pasa es que esas personas que en el presente parece que prosperan y todo les va bien, lo que pasa es que no sabe cuál es su fin, como dijo el salmista Asaf. Esos vasos están almacenando ira para el día venidero de la ira, como dice Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Noten, Dios ya ha venido revelando su ira de una manera continua y permanente a lo largo de la historia. Dios ha venido entrando en acción con su creación a lo largo de la historia, dando a conocer su santa indignación y repulsión contra el pecado. Pero también este versículo que estamos leyendo en Romanos 2:5 nos está dejando saber de una ira venidera. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay un día en que la ira de Dios va a ser revelada de una forma total y definitiva. Ya la máxima revelación de su ira fue mostrada en el Calvario, como dijimos hace un momento. Pero otra vez tengo que decirles, si Cristo no murió
no pagó por tus pecados, hay un día en el que tú vas a tener que pagar por ellos. Y ese es en el día de la ira venidera. El día en el que nadie, ningún hombre que nace va a poder escapar. Desde el momento que nacen los niños ya les espera ese juicio. Y a menos que Cristo pague por ellos, van a tener que enfrentarlo. El tiempo de Dios no es como el de nosotros. Acordémonos de las palabras de Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículos 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para el Señor no hay tiempo, en otras palabras. El Señor no retarda su promesa, y Pedro escribe esto para alentar a los creyentes precisamente porque habían quienes estaban burlándose de los creyentes. Oh, ustedes predican que va a haber un día en el que el Señor volverá. Ustedes están esperando el cumplimiento de las promesas. Y se burlaban de los creyentes. Entonces Pedro les escribe estas palabras para alentarlos a ellos y les dice, no se olviden que para el Señor el tiempo no pasa. En cualquier momento eso puede pasar. Y no solamente eso. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no es que retrase el día de su ira, es que Él es abundante en misericordia. Pero el día, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Hay un día que está por venir. Es el día de la ira venidera. Nosotros no sabemos qué va a ser mañana. Porque como dice Cristo, cada día trae su propio afán, ¿verdad? Pero de si hay algo que podemos estar seguros, es que hay un día en el que vendrá el juicio de Dios. Ese día sí está seguro, está confirmado con sello. Así que hemos dicho que la ira de Dios se ha venido revelando a través de la historia. La ira de Dios se revela en el presente, lo vemos a través de los diferentes juicios. Pero va a haber un día final en el que todo el mundo será juzgado y su santa ira será revelada para con todos aquellos que decidida y abiertamente rechazaron creer el Evangelio de Jesucristo. En segundo lugar, veamos la fuente de la ira de Dios. Ya hablamos del tiempo de la ira de Dios, ahora hablemos de la fuente de la ira de Dios. Y el versículo 18 otra vez de Romanos 1 nos deja saber eso. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Cuál es la fuente de la ira de Dios? ¿Desde dónde se revela? La ira de Dios es enviada desde el cielo. A pesar del poder actual de Satanás como príncipe del aire y de este mundo, la tierra es dominada en últimas por el cielo. Que no se les olvide eso. Aun cuando Satanás es el príncipe de este mundo, porque el mundo está bajo su gobierno, no obstante, Satanás está sometido al gobierno de Dios. El trono de Dios, desde el cual su ira se hace manifiesta constante y dinámicamente en el mundo de los hombres. Aún todas las malas obras que hace Satanás son parte del juicio de Dios, que no se les olvide eso. Porque normalmente las personas cuando sucede algo malo, toda la culpa se la echan a Satanás. Más bien tienen que reconocer que Dios es soberano y que Él también está irado contra el impío todos los días.
Pablo habla con frecuencia acerca de la ira, indicando un tiempo o tipo de ira específico. Aunque la traducción no lo indica, en Romanos 3:5 hay un artículo definido antes de la palabra castigo, y en realidad se debería leer como aquel que da el castigo. Es algo definido. No es algo que está por verse, no, el castigo está ya definido. Dios, el que da el castigo o inflige la ira. El capítulo 5, versículo 9, habla de que nosotros seremos salvos de la ira, de una ira en particular, de una ira que se revela desde el cielo. El capítulo 12, versículo 19, estoy en Romanos todavía, habla de dejar lugar a la ira de Dios. Habla de una ira específica en particular. Y en su carta enviada a Tesalónica, él se asegura a los creyentes de que Jesús los librará de la ira venidera. Hay una ira que está por venir y es segura, porque viene directamente del trono de Dios. El cielo revela la ira de Dios por dos vías: mediante su orden moral y a través de su intervención personal. Esto solamente para que lo tengamos en cuenta. Cuando Dios hizo el mundo, incorporó ciertas leyes morales y físicas que desde entonces han gobernado el funcionamiento del mundo. Así como una persona cae al suelo cuando salta desde una casa a un edificio, de la misma manera cae el juicio de Dios cuando se desvía de la ley moral de Dios. Cuando una persona se desvía de la ley moral de Dios, es como que salta la barda y cae a un vacío. Básicamente eso es lo que pasa. ¿Y el vacío qué es? Pues no es otra cosa que el juicio o la ira de Dios. Ese es un tipo de ira incorporada, porque cuando una persona peca, existe una consecuencia implícita que tiene lugar de una forma inexorable. Y aquí quiero que recordemos, por ejemplo, el caso de David. David pecó y él incluso por un momento no lo digirió, no cayó en la cuenta hasta que Natán el profeta se lo reveló. ¿Recuerdan la historia? Y cuando David se da cuenta que él es ese hombre que merece la muerte, ¿qué ocurre? Pues se duele y se arrepiente y pide perdón. Y Dios lo perdona. David recibió misericordia de Dios en ese momento. Sin embargo, ahí no termina la historia. Nosotros, si seguimos leyendo el libro de Samuel y el libro de los Reyes, vamos a ver que la vida que David llevó a partir de ese momento fue muy lamentable. Usted y yo no quisiéramos estar en los zapatos de David. Sus propios hijos matándose unos a otros, hasta violando a su hermana, y otros queriendo usurpar el trono, en fin. Esa familia sí no la pasó nada bien aquí en la tierra. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? Porque las consecuencias vinieron como resultado del pecado que David había cometido en sus años mozos. Lo que estamos diciendo, en otras palabras, es: no hay pecado sin consecuencia. Es claro eso, ¿verdad? No hay pecado que no tenga su paga. Y aún, es claro, entre los creyentes, sabemos que somos librados de la ira venidera. No obstante, puede que en esta vida sí tengamos que pagar algunas consecuencias. En ese sentido, vemos que Dios no interviene de una forma directa, sino que está dejando operar la ley de causa y efecto moral que Él dispuso
Él mismo dispuso. Esa es una forma en que Dios revela su ira. Dios dispuso que toda persona que peque reciba su paga. Esa es una forma. Pero la segunda forma como Dios revela su ira es a través de su intervención directa y personal. Él no es una fuerza cósmica, Dios, o impersonal, que puso en marcha el universo para que siguiera su curso. La ira de Dios se ejecuta con exactitud de conformidad con su voluntad divina. Y otra vez, en el caso de David sabemos que fue así porque Dios envió al profeta. David mismo, como digo, no había caído en la cuenta de lo grave que él había hecho hasta que no le envió el mensajero. En el Antiguo Testamento se emplean diversas palabras hebreas para transmitir la idea de un carácter altamente personal. La ira de Dios es algo que tiene que ver directamente con su persona, con la persona de Dios. Por ejemplo, en Génesis 18:30 la palabra jará se usa con frecuencia respecto a la ira de Dios. En Génesis 18:30, cuando Abraham está interviniendo por Sodoma, bueno, por Lot, más bien, ¿verdad? Sabemos que él lo estaba haciendo en última instancia por Lot. Y allí hace mención de la ira de Dios. Jarón se utiliza 41 veces y se refiere exclusivamente al enojo divino porque significa una ira ardiente y feroz. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, versículo 7, permítame lo encuentro rápidamente. Éxodo capítulo 15, versículo 7. Y con la grandeza, este es el cántico de Moisés, una vez han cruzado el Mar Rojo. Dice, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Aquí Moisés está haciendo una referencia a la ira personal de Dios. Dios, para librar a Israel de mano de Egipto, tuvo que intervenir personalmente él para sacarlos. Y lo hizo revelando su santa ira contra Egipto. Otras palabras que se utiliza para referirse a la ira de Dios es amargo y se usa 34 veces. Una de ellas en Deuteronomio 1:34. El cuarto término para referirse a la ira es gemá, que también se refiere a veneno o ponzoña y se asocia muchas veces con los celos que se atribuyen con mayor frecuencia a Dios. Miremos este caso en Segunda de Reyes 22, versículo 13. Dice, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. La ira de Jehová, la ira de Dios es algo personal en él. Y Dios estaba airado contra Israel por haberse alejado de sus mandamientos. Así que hemos dicho que la ira de Dios se puede revelar de dos maneras. A veces, la ira de Dios se puede revelar como causa-efecto, el hecho de que peques, eso va a traer su consecuencia. Pero número dos, a veces Dios de manera personal y directa va a intervenir, va a revelar su santa indignación. Por eso, como leemos en el Salmo 7, versículo 11, David declaró que Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Dios, personalmente y de manera activa, está airado contra el impío todos los días. Así que la ira de Dios se revela, se está revelando en este momento, como dijimos, y se está revelando desde el cielo. Bien sea que se provoque la ira por causa y efecto o la cólera personal de Dios, la ira como tal tiene su origen
en el cielo. En tercer lugar, veamos el alcance y naturaleza de la ira. Ya hemos hablado del tiempo de la ira de Dios, hemos hablado de la fuente de la ira de Dios, que es desde el cielo, y en tercer lugar, hablemos del alcance y naturaleza de la ira de Dios. Dice Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí tenemos otros aspectos que son bien importantes. En primer lugar, la ira de Dios es universal. Dice, contra toda impiedad. Aquí no es contra algunas impiedades, contra algunos pecados, no, contra toda impiedad. La ira de Dios es universal, porque se descarga contra toda persona y sociedad que la merezca. Ninguna superabundancia de buena voluntad, de dádivas a los pobres y ayuda a los demás, ni siquiera el servicio a Dios podrá eximir a una persona de lo que Pablo denota con la expresión toda. Esto es importante, hermanos. Nada nos puede eximir de la ira de Dios. Ni siquiera el hecho de uno pararse aquí a predicar lo exime de la ira de Dios. Nada lo exime la ira de Dios, porque la ira de Dios está contra toda impiedad, contra toda impiedad. Como él explica después en mayor detalle, en Romanos 3, versículo 9, a judíos y a gentiles, todos están bajo pecado. ¿Quiénes están sin pecado? Ninguno. Todos están bajo pecado. Y como dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que la ira de Dios es universal, porque todos nosotros hemos pecado contra Dios. Todos los hombres han pecado contra Dios y por eso todos están bajo su ira. Claro, aquí estoy hablando en general, ¿verdad? Sabemos que los que están en Cristo pues ya son salvos de esa ira. Pero en términos generales, la ira de Dios es universal. Obviamente también hay algunas personas que son mejores que otras a nivel moral, pero hasta la persona más íntegra y decente de todas está lejos de alcanzar el estándar de la justicia perfecta establecida por Dios. Aún los mejores hombres están lejos de alcanzar esa justicia de Dios. Escuchen el diagnóstico de la boca de Dios sobre nuestras mejores obras aparte de Cristo. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros, escuchen esto, todos nosotros somos como suciedad. ¿Quiénes están fuera aquí? Nadie. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, ni siquiera está hablando aquí de impiedades, si se dan cuenta. Aquí el profeta está hablando aún de las mejores obras que el hombre puede hacer. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y ahí la palabra más cercana del texto original es como trapos de mujer menstruosa. Ese es el término. Y dice que nuestras mejores obras o nuestras mejores justicias, aparte de Cristo, son como trapos de mujer menstruosa. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.
estamos hablando de la total depravación del hombre. ¿Y quién está fuera de este diagnóstico? Pregunta. ¿Quién puede escapar a esta realidad? ¿Quién puede escapar del juicio de Dios? ¿Quién puede escapar de la ira de Dios bajo estas circunstancias? El segundo énfasis de esta frase, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, está en la naturaleza de la ira de Dios. No es como la furia de un demente que se descarga indiscriminadamente sin importar quién resulta herido o muerto. Tampoco es como el enojo manchado por el pecado de una persona que procura vengarse de una falta cometida. Eso no es la ira de Dios. El enojo de Dios está reservado y dirigido únicamente al pecado. Dios no castiga arbitrariamente. La palabra impiedad e injusticia son sinónimos. La primera palabra, impiedad, hace énfasis en una relación personal defectuosa con Dios. Eso es impiedad. Y esto es algo importante. A partir de la caída, todas las personas entraron en esa relación defectuosa con Dios. Ya el hombre no puede tener una relación sana con Dios por sus propios medios. Eso es impiedad. Que ningún hombre se puede relacionar con Dios adecuadamente. Muchas personas en el mundo traen el nombre de Dios cada rato. Dios no es extraño para el mundo, vamos a decir. Ese no es el problema. El problema es que las personas tienen una relación inadecuada o inapropiada con Dios. Hay muchas personas que dicen creer en Dios afuera. El problema es que ellas no creen en el mismo Dios de las Escrituras. Su Dios es algo completamente distorsionado. Es un Dios hecho a su imagen, preparado para ellos. Ese es el Dios que mucha gente tiene. Eso es impiedad. Dios está airado debido a que los hombres pecadores son enemigos de Dios o son impíos y por ende hijos de ira. Eso significa la palabra impío, dicho sea de paso. Es una persona que no tiene una relación correcta con Dios. Ese es un impío. Y la ira de Dios está sobre los impíos, sobre aquellos que no tienen esa relación adecuada y correcta con su Creador. La impiedad se refiere a una falta de reverencia o devoción y adoración debidas al Dios verdadero. Una falta que conduce inevitablemente a alguna otra forma de adoración falsa. Y esto es importante. Esto atenta contra los primeros mandamientos del Decálogo, de la ley de Dios. No tendrán dioses ajenos. La gente se hace sus propios dioses. Y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. No te harás imágenes de Dios. La gente tiene su propia imagen, su propio concepto acerca de Dios, que no es el que dice las Escrituras. Eso es impiedad. Aunque los detalles y circunstancias específicos no son revelados en su epístola, Judas informa que Enoc, el descendiente justo de la séptima generación después de Adán, profetizó sobre la venida del Señor. Dice Judas, versículos 14 y 15, lo siguiente: con sus santas decenas de millares, para hacer juicios contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Wow. Enoc, un hombre que tenemos en el Génesis, séptimo en la generación después de Adán, ya sabía lo que iba a pasar.
que toda persona que nace enfrentará un juicio. Y específicamente estos de los cuales se está hablando aquí, los impíos, las personas que actúan impíamente. Aquí utiliza en 4 modos el término impío para describir cuál es el foco de la ira de Dios sobre la humanidad pecadora. Y ese es la impiedad. La ira de Dios está contra el impío. La injusticia, que es el otro término que tenemos allí, abarca el concepto de impiedad también, pero se enfoca más en sus resultados. El pecado ataca primero la majestad de Dios, por eso es impiedad, porque ataca primero que nada la majestad de Dios, pero después ataca su santa ley. Los hombres no actúan rectamente o de acuerdo a la ley porque no están relacionados correctamente con Dios. ¿Ve por qué ningún hombre puede cumplir perfectamente la ley de Dios? Porque no están en una relación correcta con Él. ¿Quiénes son los únicos que pueden cumplir la ley de Dios? Los que están en relación con Cristo, los que están en relación con su Señor y su Salvador. Los demás no pueden obedecer la ley de Dios porque están en una rebelión abierta contra su Creador. Es inevitable entonces que la impiedad, esa relación inadecuada con Dios, conduzca a la injusticia o a la desobediencia a la ley. Puesto que la relación del hombre con Dios está errada, su relación con sus semejantes también es incorrecta. Por eso el primer y gran mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y después amarás a tu prójimo. Porque tú no puedes amar a tu prójimo a menos que ames a Dios primero. Primero se tiene que arreglar esa comunión o esa relación con tu Señor, con el Dios y Creador, para que entonces puedas vivir en esta vida correctamente. Los hombres tratan a los demás hombres como lo están haciendo debido a que tratan a Dios de esa manera. Y nosotros lo vemos en el mundo, como la gente pasa por alto, aunque hacen mención del nombre de Dios, pero es como si no existiera para ellos. La enemistad del hombre con sus semejantes se origina en el hecho de estar enemistado con Dios. Por eso los hombres no podrán hacer la paz nunca entre ellos mismos. Mientras no haya paz en su corazón por haber arreglado su relación con el Señor, entonces tampoco va a poder haber paz entre ellos. Eso es impiedad. Y la enemistad con sus semejantes es injusticia. Dios no solo odia el pecado, hermanos y amigos que están aquí o que escuchan. Dios no solo odia el pecado, también aborrece al pecador por el hecho de ser portador y actuar conforme a su naturaleza pecadora. No sé si ustedes han escuchado esa frase de que Dios odia al pecado pero ama al pecador. Se ha hecho muy famosa, incluso aún entre los círculos amplios de la Reforma se hace mención de eso. No puede ser que Dios odie el pecado y ame al pecador. Dios, ¿cómo se va a deleitar en alguien que se deleita pecando? Dios aborrece al pecador. Como dice el Salmo 7:11 otra vez, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y ya sabemos que es impío, ahora sí, ¿verdad? Es aquellos que no están en una relación adecuada, correcta con Dios. Dios está airado contra ellos por deleitarse en su maldad y su pecado. Bien, entonces ya hablamos acerca del tiempo de la ira de Dios, un tiempo pasado, presente y futuro, la ira que está por venir. Ya hablamos de la fuente de la ira de Dios, es una ira que se revela desde el cielo, es Dios
quien trae los juicios. Y ya también hablamos acerca del alcance y naturaleza de la ira de Dios. La ira de Dios es universal, ¿verdad? Es contra toda impiedad, contra todos los hombres, pero su naturaleza es contra la impiedad en sí misma y la injusticia. Y finalmente veamos la causa de la ira de Dios. Versículo 18 otra vez de Romanos 1. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escuchen esto, que detienen con injusticia la verdad. Pero ¿cómo es posible, preguntamos, que Dios haga responsables a todas las personas por sus fallas morales y espirituales y que esté tan airado al respecto cuando hay gente que tiene mucha menos oportunidad que otros para escuchar el Evangelio y llegar a conocer a Dios? Alguien pudiera preguntar eso. ¿Y qué hay de las personas que no escuchan el Evangelio? La respuesta es que debido a su disposición para el pecado, toda persona está inclinada naturalmente a seguir el pecado y resistir a Dios. No es falta de oportunidad. Es que todas las personas por naturaleza aman el pecado. ¿Sí? Nadie busca a Dios. Eso sí, téngalo por seguro. Nadie busca a Dios. Todos aman su pecado. Así que no es falta de oportunidad. Esa frase también podría traducirse: quienes constantemente tratan de detener la verdad, aferrándose con firmeza a su pecado. ¿No se le hace eso algo conocido en su vida? Tratar de detener la verdad para aferrarse a su pecado, ¿no les ha pasado? La injusticia es tanto una parte de la naturaleza del hombre que toda persona tiene en su interior el deseo imperioso y natural de suprimir y oponerse a la verdad de Dios. Sí, cuando usted toma decisiones a favor de su propio yo, de su carne, de sus deseos, aun cuando usted sabe que eso contradice la verdad de Dios, estás actuando impíamente. Por eso les preguntaba si no se les hacía conocido. Toda persona tiene en su interior el deseo imperioso y natural de suprimir y oponerse a la verdad de Dios. Eso está ahí, para eso no necesitas esforzarte. Como Pablo declara en el versículo siguiente, y es lo que veremos, si Dios quiere, próximo sermón: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y como veremos, no hay excusa. No hay excusa para ninguna persona. No es falta de oportunidad. Pablo quiere recalcar que todas las personas, sin importar cuáles fueron sus oportunidades específicas para conocer la palabra de Dios y escuchar el Evangelio, tienen evidencia interna dada por Dios acerca de su existencia y naturaleza santas, pero que de todas maneras tienen la inclinación universal a resistir y contradecir esa evidencia. Todas las personas por naturaleza vienen con esa indisposición a creer el Evangelio. Vienen con esa indisposición. Por muy escasa que sea la cantidad de luz que tengamos, Dios garantiza que cualquier persona que le busque sinceramente puede encontrarle. Como dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, promete Dios, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Escuchen esto: si hubiese alguien que de todo corazón buscara al Señor, lo encontraría. Pero ¿saben cuál es el problema? Nadie
busca a Dios. Ni uno solo. Los hombres no tienen la inclinación natural de buscar a Dios. Ese es el problema. Esa verdad quedó demostrada concluyentemente en el ministerio terrenal de Cristo. Aun cuando lo tuvieron cara a cara, al Dios encarnado. Piensen en esto, hermanos. Los judíos tuvieron al Dios enfrente de ellos en carne propia y lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es por eso que Cristo le dice a Nicodemo estas palabras, escuchen. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí está el problema. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué el hombre en su naturaleza es un impío? ¿O no tiene una relación adecuada con su creador? ¿Por qué el hombre actúa injustamente o en contra de la ley de Dios? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que el problema, vamos viendo, está en ¿dónde? En el corazón, ¿no es cierto? Ese es el problema principal del hombre, que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y luego Cristo aclara, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso ningún hombre quiere venir a Cristo, porque no quiere que sus malas obras sean corregidas. Porque no quiere que su pecado salga a la luz. El problema está en el corazón del hombre. Otra traducción de término que se aplica muy bien aquí en Romanos 1:18 es sofocar o asfixiar. Y quiero que presten especial cuidado a esto. El hombre en su necedad sofoca o asfixia intencionalmente la verdad sobre Dios y el juicio que está por venir. ¿Escucharon eso? El hombre intencionalmente sofoca o asfixia la verdad sobre Dios y el juicio que está por venir. Hermanos y amigos, esto es para todos. El problema del hombre no es intelectual. El problema del hombre no es intelectual. No es falta de conocimiento. El problema del hombre es moral y está en su corazón. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Es todo. El problema está en que usted no quiere venir a Cristo. Ese es todo el problema. Déjate tú de argumentos, de evidencias. Está claro, el problema no es intelectual. El problema es moral y está en su corazón. Por eso no hay tal cosa como el ateísmo. ¿Sabían eso? No, yo no creo en el ateísmo. No hay tal cosa como el ateísmo. El ateísmo no es otra cosa que el intento del hombre en su rebelión abierta contra Dios por tratar de negar su existencia por la misma razón que trata de eludir su responsabilidad en el juicio justo que le espera. Eso es un ateo. No es que no crea, no es alguien que no cree en Dios. La evidencia está más que clara. No es falta de argumentación, no, tampoco. Los argumentos están ahí. El problema está en que no quiere reconocer a ese Dios y quiere eludir la responsabilidad en el juicio que le espera. Eso es un ateo. Es alguien que abierta y decididamente se rebela en contra de Dios, sabiendo lo que le espera.
Como dice David en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón. ¿Escucharon esto? Dice el necio en su corazón, es decir, se dice a sí mismo, no hay Dios. Ahora, no es que así lo crea, es que él se lo propone. Es que él se lo dice a sí mismo. ¿Ven que no hay ateos? No hay Dios. Los hombres pecadores se oponen a la idea de un Dios santo porque ellos innatamente se dan cuenta de que un Dios así los haría responsables de rendir cuentas por los pecados que aman y a los cuales no quieren renunciar. Ahí está otra vez, insisto, el problema del hombre. El problema principal del hombre es amor. Amor a sí mismo, amor a su pecado. Ama tanto su pecado y su maldad que no quiere escuchar la voz de su Creador. Asfixia, restringe, sofoca la verdad de Dios intencionalmente. Toda persona, sin importar qué tan aislada esté de la palabra de Dios escrita o de la proclamación clara de su evangelio, tiene suficiente verdad sobre Dios que les es evidente tanto en su interior como a su alrededor, como veremos en los próximos sermones. La evidencia está clara, los argumentos están ahí, no es intelectual el problema. Y que le da la capacidad suficiente para conocer a Dios y reconciliarse con Él, si tiene deseo genuino de hacerlo, también ya lo dijimos. El problema es que no lo tiene. Es debido a que los hombres rehúsan responder positivamente a esa evidencia que están bajo la ira y la condenación de Dios. Por eso no es injusto que Dios vaya a mandar a muchos al infierno. Porque no es falta de evidencia, no es falta de argumentación. Es simplemente porque no quieren venir a Cristo. Punto. Como dice Juan, bueno, más bien nuestro Señor Jesucristo, en Juan 3:19, otra vez. Esta es la condenación. ¿Por qué los hombres van a ir al infierno? Por esto. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por esa razón, muchos van a tener que pagar en el infierno. Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres abierta y decididamente rechazaron al Salvador y escogieron vivir a sus anchas, en rebelión abierta contra Cristo. Por esa razón, Dios está irado contra el impío todos los días. ¿No les parece justo? Después de todo lo que hemos dicho, ¿no les parece justo que Dios esté irado contra el impío? Rechazando a Jesucristo una tras otra vez, y sobre todo los que vienen aquí y escuchan el Evangelio domingo tras domingo y abiertamente rechazan el Evangelio. Y cuando digo abiertamente no estoy diciendo que nieguen, como ya vimos, no hay tal cosa como los ateos. No, es que con su vida niegan a Cristo. ¿No es justo que Dios esté airado entonces? Oh amigo que estás escuchando este mensaje, el problema no está en el intelecto, no es falta de evidencia o argumentos. El problema está en tu corazón que deliberadamente se resiste a creer en Dios y su evangelio que salva. No sigas nadando contra la corriente, no sigas resistiendo al Señor y su evangelio, porque por esa razón la ira de Dios está sobre ti. Ven a Cristo ahora y huye de la ira venidera. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y estás en nuestras vidas, gracias te damos, Señor, por tu palabra.
Gracias te damos por toda ella, porque es verdad. Aquí nos encontramos frente a esta verdad que quizás algunos no quisieran escuchar porque es dura, pero es precisamente lo que nos está diciendo, que el hombre intencionalmente quiere restringir, sofocar, asfixiar la verdad divina. Estamos aquí, Señor, para decir que nos perdones. Perdónanos, Señor, todas las veces que intencionalmente hemos hecho eso. Rechazar el Evangelio o rechazar cualquier otra verdad en tu palabra. Y te ruego por aquellos que han venido haciéndolo, Señor, y que no han querido venir a Cristo para ser salvos. Te ruego, Señor, ten misericordia de ellos, quita el velo de sus corazones para que puedan ver a Cristo y venir a Él y ser salvos. Que dejen de seguir rechazando y oponiéndose a aquellos, Señor, que les va a traer más ira y más juicio. Te lo suplico, Señor, hazlo por amor de tu nombre y para tu gloria. Amén.